Tal y como lo prometimos, y gracias a nuestros patrocinadores, que son la gente pues que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, aquí estamos conversando con Ramón David Román, quien es destacado médico urólogo de San Francisco de Macorís o del Cibao, porque sabemos que participa bastante activo en lo que es Santiago, en Unión Médica, ¿verdad? Y en otros centros también, en la cirugía urológica, además de tener una gran responsabilidad encima, porque eres presidente del capítulo norte. Cuando se habla del capítulo norte se está hablando del Cibao completo. Exacto, del Cibao completo. Del capítulo norte de la Sociedad de Urología. Yo creo que el primer médico fuera de Santiago que es presidente de una sociedad en el Cibao, de los pocos podríamos decir. De los pocos, sí, porque realmente Bernabé Polanco tuvo antes que yo. Exactamente. Y luego seguí yo. Qué bueno que tú estás con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, para mí un placer, pues, estar aquí en el programa Las Cosas Como Son, para hablar de cosas como exactamente, exactamente. Exacto, algo muy interesante, muy importante, ya que esta noche vamos a hablar de algunos temas muy interesantes y además que alguna gente lo ignora. Entonces, sí, porque la urología, eso es, por ejemplo, ustedes son urólogos solamente para hombres, la urología es solamente para hombres. No, claro que no. La urología engloba todo lo que es las vías urinarias y los genitales y sistema reproductor masculino. Es decir, todos los sexos, o sea, los dos sexos y los niños tienen vías urinarias. Por lo tanto, también nosotros trabajamos con las vías urinarias femeninas y masculinas y en niños. ¿Dónde está la frontera entonces del urólogo y del ginecólogo? El ginecólogo puramente debe tratar lo que es la parte ginecológica, o sea, de los genitales femeninos y las enfermedades, y el obstetra, que son generalmente ginecobstetra, la parte del embarazo y las enfermedades del embarazo. El urólogo va a tratar ya las enfermedades de las vías urinarias. Por ejemplo, aunque los ginecólogos hacen cirugías para incontinencia urinaria y además tratan infecciones urinarias, realmente el fuerte es de urología, las infecciones urinarias, incontinencias urinarias, o manejarlas en conjunto, aunque existe lo que es la uroginecología que maneja la parte pélvica y la incontinencia urinaria. Como subespecialidad. Como subespecialidad. Exacto. Y esa frontera que existe entonces con el nefrólogo, entre el urólogo y el nefrólogo. El nefrólogo y el urólogo manejamos patologías en conjunto y nosotros diríamos que somos la parte quirúrgica de una parte de las enfermedades del riñón, como piedras, tumores, hidronefrosis. Nosotros manejamos la parte quirúrgica, ellos manejan la parte clínica de algunas enfermedades, como son las inflamaciones del riñón, la diálisis, insuficiencia renal, ya sea por diabetes, por hipertensión. Nosotros manejamos ya lo que es más la parte quirúrgica, aunque también manejamos la parte clínica de algunas enfermedades, principalmente como pielonefritis, inflamaciones, infecciones urinarias y las patologías ya clínicas del tracto reproductor masculino. Excelente. ¿Qué tanto hemos avanzado en urología? Porque antes los mecanismos de urología pues eran una forma muy anticuada, vamos a decirlo así, traumática para el hombre. Sí, traumática es la palabra, diría yo. Sí. Porque anteriormente, sabe que para hacer cualquier procedimiento se hacían grandes heridas, dilatar una uretra era siempre con hematuria, sangrado, dolor. Realmente en los últimos 40 años, diría yo, no estaba todavía ni era urólogo. Realmente nuestra especialidad es una de las pioneras en el desarrollo de las endoscopias en el tracto urinario. O sea, nosotros fuimos los primeros a inventar un endoscopio como urólogos. De ahí luego vino las otras especialidades, gastro, ginecología. Los primeros que hicimos un equipo endoscópico fuimos los urólogos. Es decir, la endoscopía se diseñó primero para el estudio de las vías urinarias. Exactamente. Antes que de la vía gástrica. Exactamente. Desconocí ese dato. Así mismo es. Bastante interesante. Incluso, es un dato prácticamente, el primero en hacer un cateterismo cardíaco fue un urólogo, que se puso una guía y llegó al corazón. Eso es un dato también de cultura general, pero así es. Sí. Entonces,
se desarrolló lo que es la especialidad endourología con el advenimiento del desarrollo de los endoscopios en nuestra especialidad, y ya con estas técnicas, ya luego también se agregó lo que es la laparoscopia, y entonces por mínima invasión podemos hacer todos los procedimientos que se hacían antes, ya con el menos agresión posible. Pero tenemos que irnos a Santiago para lograr eso, o a Santo Domingo, o a una de las urbes. Claro que no. Tenemos aquí desde que yo llegué, más de 9 años ya con todos los equipos del lugar, y cada vez innovamos más y traemos más equipos de última generación siempre disponibles para nuestra población. Claro, no nos vamos a ir a especializar, por ejemplo en Brasil y Venezuela, que estuvimos pues formándonos para esto, para no hacerlo. Así que ofrecemos a la población todo lo que en cualquier parte del mundo o del país lo tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Claro. A mí, yo vi muchos amigos en el tiempo que fui visitador a médicos en Santiago, en el Homs, Sí. yéndose al Homs Bueno, sí. a consultar, y allá muchas veces se encontraban muchos de ustedes de aquí. Sí, tú sabes que a veces sí, a veces no habla de esto, pero a veces sí, uno como trabaja en varios sitios y a veces también asiste o va a otro centro, pues a veces sí, uno lo ha visto aquí y cuando llega allá pues Se encuentran. y dice, pero ven acá. Vamos a ver qué tanto hemos avanzado en urología. Tenemos unos videos de unos estudios bastante importantes. Vamos a ver, señor director. Ok, muy activo. Bien, esto es una cirugía intrarrenal retrógrada donde el paciente tiene un cálculo en el riñón y con energía láser pues podemos acceder al riñón. Este equipo que tenemos acá en la mano es un equipo flexible, ureteroscopio flexible de última generación, es un Equiflex 2 Stores, donde podemos acceder a todas las vías urinarias del riñón, los conductos del riñón, cada riñón, y así podemos acceder. Podemos ver ahí como el láser, esa luz que está guiándose ahí, y ese fragmento de cálculo, cómo podemos irlo pulverizando. Vemos los pequeños fragmentos, cómo se van pulverizando con este aparato, dejando entonces ese riñón totalmente limpio, ya que con ese equipo podemos acceder a cada cáliz del riñón. Y lo más importante, el paciente puede irse el mismo día a su casa o al otro día como si no ha pasado nada, sin heridas y sin nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos, esto es endourología y es lo que actualmente se hace en el mundo entero. Es muy importante. Podemos pasar al próximo. Este es igual, otro procedimiento ya con un equipo semirrígido, donde podemos también igual acceder al uréter y podemos pulverizar, fragmentar y extraer el fragmento del riñón para así también tener muestra que podemos analizar para saber de qué está hecha ese cálculo. Es algo muy importante. Tipo biopsia, podría ser. No es un tipo biopsia, es una cristalografía que se hace fuera del país para saber de qué está formado ese cálculo. Pero además eso se debe también soportar con estudios metabólicos del paciente para poder saber cuál dieta, o si hay que agregar un suplemento, o si hay una deficiencia de algún alimento, en algo en la alimentación que puede estar formando cálculo. Entonces, lo importante es importante. ¿Por la deficiencia o por el abuso muchas veces de sustancias? Exacto. Puede ser el abuso, puede ser una deficiencia, pero también puede ser una deficiencia intrínseca, metabólica, exacto, innata, que nació el paciente con él. Y es importante hacer estos procedimientos para desobstruir y limpiar las vías urinarias, pero es más importante la prevención. Entonces, todos los pacientes que tienen cálculo deben evaluarse, porque a veces dicen, no beba leche, que eso es lo que te forma las piedras. El asunto puede ser lo contrario, puede ser que la leche te limite, porque tiene calcio, a formar piedras, si son de oxalato, por ejemplo. Por eso se hacen estudios metabólicos para saber de qué son. Aquí estamos dentro del riñón igual, ahí vemos el láser de Holmium, Jack, de última generación también. Estamos pulverizando un cálculo dentro del riñón. O sea, hacemos diferentes procedimientos, como vamos a ir viendo. Estos que estamos viendo ahora son
solamente de cálculos renales y ureterales en las vías urinarias con energía láser de Holmium. Con esto podemos fragmentar, como dije, y pulverizar. Vamos a ver más adelante, podemos ver el próximo video. Este es el que vimos antes, este es el equipo láser, última generación que tenemos acá en San Francisco de Macorís, disponible. Esta es una resección transuretral de un tumor de vejiga con energía bipolar y que también podemos hacer vaporización del tejido. ¿Qué nos aporta esto? Pues que podemos hacer un procedimiento sin necesidad de hacer una cirugía abierta y además sabemos que las cirugías en tumores del tracto urinario deberían ser endoscópicas a menos que haya ya una indicación de cistectomía radical. Esta es una hiperplasia de próstata, un crecimiento de la próstata con la misma energía, donde podemos hacer una resección del adenoma de la próstata y además mejorar ese flujo urinario, donde el paciente tiene esos síntomas que no puede orinar, que el chorro está débil, que se ha obstruido y necesita sonda, pues sin heridas, pues podemos hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué beneficio tiene esta técnica? Pues que utilizamos solución salina y evita complicaciones como se hacía antes, que se hacía otro tipo de irrigante para hacer este tipo de procedimientos. Este es un equipo de última generación, moderno, y que actualmente lo tenemos disponible para realizar este tipo de cirugía. Pacientes sin heridas. Ya cuando las piedras son mucho más grandes en el riñón y califican para lo que se llama una nefrolitotomía percutánea, de la cual tenemos más de 2.000 casos a nivel del país entero de este tipo de procedimiento. Ese equipo que ustedes ven dentro es un litoclast con energía ultrasónica. ¿Qué hace este equipo? Pues que además de pulverizar las piedras o el cálculo, como vemos ahí, aspira y saca los fragmentos al mismo tiempo que la va fragmentando. Hacemos este tipo de procedimiento por un pequeño orificio de 1 centímetro, accedemos al riñón y a través de ahí, como vemos ahí, entramos al mismo y podemos acceder al riñón y extraer todos los fragmentos dejando esa unidad renal limpia. Con este equipo pues es mucho más fácil porque aspiramos y fragmentamos al mismo tiempo, lo cual nos ahorra tiempo. Desde que... Tiempo y calidad de vida al paciente. Tiempo, porque calidad de tiempos, vida. Como tal y como tú decías, solamente la herida que se provocaba para tú penetrar y llegar a ese riñón y los traumas, y luego el posquirúrgico. Exacto, exactamente. Tiene su costo bastante elevado. Claro que sí, además, en materia de salud. Tú te puedes reintegrar a tus labores cotidianas mucho más rápido, menos dolor, menos uso de analgesia, Sí. menos uso de antibioterapia. Entonces, es de suma importancia. Por eso, desde que estamos aquí en San Francisco, pues hemos estado llevando tecnología de punta y procedimientos de última generación, cada vez más, para tratar de aportar pues a esa mejoría de los pacientes. Así se siente en la sociedad, porque te hacía la pregunta adrede, porque tengo pleno conocimiento de los avances que ha tenido, sobre todo la unidad que ustedes dirigen, Claro. en el siglo XXI, lo importante que ha sido para San Francisco de Macorís, pues traer esos equipos de última generación para que nuestras gentes pues tengan una respuesta efectiva a la hora de pues tener un tratamiento. Así es. En las vías urinarias, que bastante comunes son. Así es un compromiso que uno debe tener como médico, aportar pues lo actual a los pacientes en mira de la mejoría de los mismos. Este video que se ve ahí, ver si corre,
es una vaporización de un tumor vesical. Mire cómo este equipo bipolar vaporiza con plasma, es el último estado de la materia, donde lo que hace es que ese tejido o masa se va volviendo polvo, casi, prácticamente. Luego, pues podemos cortar para hacer biopsias y así obtener una patología mucho más profunda para ver la invasión de dicho tumor. Cuando los tumores son pequeños, con este equipo podemos pulverizarlo y luego cortar la base para hacer biopsia y listo. Es una técnica bastante versátil. Yo soy bien abanderado y me emociono cuando veo esto porque soy muy pro a la tecnología y a la mínima invasión en todos los procedimientos que tengan que ver. Bien, sí, listo. Creo que ahí vimos... Ahí hemos visto parte de los avances. Parte de los avances que se han logrado en materia de urología. Sí. Hay un tema muy interesante, que yo sé que el Control Master y este muchacho, sobre todo este camarógrafo, pues son muchachitos jóvenes, pero tú sabes que tienen sus debilidades, ¿tú me entiendes? Claro. Son hombres. Sí. Y siempre... Y manejamos hombres. Y manejamos hombres, exactamente. Claro, esta parte que tiene que ver con la difusión eréctil, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes, digo, no es por mí, yo estoy bien. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen para combatir esta patología, que es tan común? Sí, usted sabe, mientras el hombre se va haciendo más viejo, pues va adquiriendo algunas patologías como la hipertensión, la diabetes y la edad, pues va a provocar una deficiencia en lo que es la erección o el desempeño de la función sexual, que se llama disfunción eréctil. Primero hay que diagnosticarlo porque hay una parte que son de origen psicológica. En estos muchachos que estaba mencionando ahora mismo, jóvenes, pueden tener una consecuencia psicológica más que orgánica. Pero ya cuando estamos hablando de ya personas más mayores, pues vemos primero cómo está su parte metabólica, ver cómo está la parte de la función circulatoria, para ver si es de origen circulatoria o metabólica, a ver el tipo de daño que tenga. Normalmente se abordan estos pacientes con corrección de esa patología de base y luego generalmente se usan inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son el Viagra, el Cialis, valga pues la cuña. Sí, eso es válido. Que normalmente se conocen, son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y lo que hacen es mejorar pues el ingreso de sangre al cuerpo cavernoso para lograr una erección, que con eso que se hace la erección, con la sangre que llega al cuerpo cavernoso. Eso hace que el pene tenga una rigidez mayor y una durabilidad mayor también. Pero cuando esto falla, entonces debemos hacer otras técnicas. Ya tenemos las inyecciones intracavernosas, que son un poco cuesta arriba para muchas personas, donde deben inyectarse en el cuerpo cavernoso una sustancia previo a tener una relación sexual. Pero es un poco doloroso. O sea, ahí entra, cuando ya eso no funciona, entra lo que se llaman las prótesis de pene. Son las bombitas llamadas y también las prótesis semirrígidas, que hay muchas en el mercado. Entonces, esa prótesis se ponen por dentro del cuerpo cavernoso y pues funciona. Ya sea lo que le llaman una bombita, que son las prótesis inflables, que por un dispositivo que se pone en el escroto, pues se infla y ella hace la erección. Estamos esperando que llegue por una aplicación ya luego, que esté en el celular. Exacto. Y sea es la vida del mundo futuro, señores, que estamos apostando. Estamos esperando que venga así para que... Porque no estamos dispuestos a morirnos por parte. Estamos dispuestos a morirnos enteros, ahora mismo que sea, pero por parte no estamos dispuestos, ¿no? Exacto. O sea, en cada ámbito de la urología hay una tecnología para tratar de corregir. El abuso de esas sustancias por parte de la juventud, el mayor consumo que hay en esas pastillas que se conoce como Cialis, como Viagra y otras tantas, hay un amplio mercado de la juventud que le está usando. Es cierto. ¿Qué advierten ustedes
al tiempo del uso o del abuso de dicha sustancia? Mira, el uso de esas sustancias sin necesidad puede provocar varias cosas. Primero, puede provocar una dependencia de esa persona de manera psicológica. Normalmente esos jóvenes no necesitan esa terapia y la usan porque quieren de una pela, dicen por ahí, vulgarmente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces se la toman, pero puede llegar un momento que sientan dependencia desde el punto de vista psicológico. ¿Qué van a sentir? Que no están funcionando igual sin la pastilla que con la pastilla. Y eso va a crear entonces un problema psicológico en el desempeño sexual después. Otra cosa que puede ocasionar es que puede dar muchos efectos secundarios. Es más frecuente los efectos secundarios en jóvenes porque es un inhibidor de las 5-fosfodiesterasa y esas 5-fosfodiesterasa se encuentran dispersas en diferentes órganos, en los ojos, en la cabeza, además provoca vasodilatación. Por eso es más frecuente que en los jóvenes les den más síntomas como dolor de cabeza, ojos rojos, dolor en el cuello, también oreja muy roja o tupición. Es más frecuente en los jóvenes por eso. Otra cosa es que si ese joven tiene una patología cardíaca o una isquemia cardíaca y no lo sabe, esto provoca una vasodilatación, pero también puede provocar una taquicardia. Si ese músculo cardíaco demanda más oxígeno y entonces hace taquicardia y el paciente no sabe y está tomando el medicamento, puede entonces provocarle un infarto o alguna alteración. Normalmente y la interacción de esa sustancia con otras sustancias que acostumbran la juventud, de la juca, de las bebidas alcohólicas, los energizantes de 911 y otros, esa interacción, ¿se puede advertir una potenciación en adversidades? Potencializa porque acuérdense que esos energizantes tienen una alta carga de cafeína, que también va a provocar un aumento en lo que es la contracción cardíaca. Entonces eso puede provocar una interacción y potencializar los efectos de ambos. ¿No han promovido ustedes que el uso de esa sustancia dependa básicamente de una prescripción facultativa? Debería ser, o sea, son medicamentos que deberían ser, yo diría que casi todos los medicamentos, a menos que sean como en otros países, tienen una cantidad de medicamentos que no tienen muchos efectos secundarios, que son de cotidiano uso, que tú lo puedes hasta coger de un como estante. OTC. Exacto. Pero otros tú tienes que ir con tu receta a buscarlo. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos secundarios que pueden dañar si no están indicados adecuadamente. Entonces, esto es lo mismo. Incluso los pacientes de cierta edad que necesitan el medicamento y que yo como urologo lo veo, la mayoría de las veces lo mando al cardiólogo para evaluar su parte cardiovascular, para garantizar que no haya un problema cardíaco que me le vaya a provocar un problema cuando use el medicamento. ¿Para qué? Para no provocar una interacción con una patología que el paciente tenga y me lo descompense. Exactamente. En una ocasión yo estaba en una farmacia y va un señor y habla un farmacéutico. Le dice la pastilla, no pedir en público, cuenta una indicación. Y llega el farmacéutico y dice, tú boca abierta, tráeme una pela, aquí está el señor. Eso es para abajo, eso es para abajo. El hombre llegó muy discreto. Oye, el hombre llegó muy discreto. Eso no tiene madre. Hay una parte muy interesante, que yo sé que el tiempo, tú sabes que el tiempo es muy medido, pero hay una parte muy interesante que nos interesa introducir, y es la importancia del hombre, ese chequeo constante. Por ejemplo, una mujer desde que está en edad reproductiva, comienza a ir donde su ginecólogo. Así es. Pero nosotros los hombres, óigase mi hermano, usted sabe la edad que yo fui de usted, ¿verdad? Estaba medio viejito. Estaba ya pasado PM. Sí, PM. Ya. Gracias a Dios que hemos ido a tiempo, pero claro, ya tenía par de consultas atrasadas. Sí. La cultura del hombre, ¿cómo ustedes manejar esa cultura del hombre de siempre llegar tarde y sobre todo de nunca decirle toda la verdad? Porque llegan al consultorio y son gallitos. Sí, estamos bien, ready. Yo estoy como en mi juventud. Pero, ¿cómo ustedes manejar esta parte? Bien, tú sabes que la mujer tiene que ver mucho con esto y ayuda bastante a que el la hombre mayoría vaya. Desayudan porque cuando tú estás diciendo que tú estás fuerte, está en ella. Sí, exacto. La mujer lo delata o le dice, dile.
en muchos casos, pero bien. Es muy importante que el paciente, el hombre, vaya al médico por lo menos una vez al año, no va a pasar nada. Normalmente se hace una evaluación normal, como cualquier médico. Eso del tacto rectal, a veces, en la mayoría de los casos se hace cuando ya se pasa de cierta edad para verificar algunas cosas. ¿Cómo sabemos que algo es duro? No es tocándolo. Entonces, si hay un nódulo indurado, la única forma es esa. Yo comencé a sudar, porque tú sabes que ese tema no... Ese tema es complicado, pero no siempre van a hacérsele eso, ni tampoco porque vayan una vez y vayan otra, cada vez que vayan se le va a hacer un chequeo rectal. ¿Por qué es doloroso? ¿Es obligatorio que sea doloroso o el dolor está advirtiendo que hay una alteración en la próstata? No es doloroso, claro que es incómodo, están metiéndote algo por ahí que no es la costumbre, pero no debe doler, va a depender cómo lo hagan y sin embargo no debe doler a menos que haya una patología, una inflamación de la próstata. Es incómodo, claro, pero no es doloroso, que el paciente salga gritando o algo así, no debe doler. ¿Okay? Entonces, ahora si usted viene y hace eso bruscamente, es un órgano, es una parte, además no está acostumbrado para eso tampoco. Se hace un examen por ahí, pero no es que eso está hecho para estar entrando cosas por ahí, sino más que para un examen o algo así. Pero existen analíticas que puede determinar. Lo que pasa es que hay varias cosas, mira, la analítica te va a hablar a ti, que es el PSA, todo el mundo dice, hágame una sangre. El PSA te dan órdenes. Exacto. El PSA solamente nos ayuda a nosotros a decir, este paciente puede tener cáncer, puede tener una inflamación o está normal. Pero el PSA no te dice si el paciente tiene un crecimiento de la próstata. Si tiene un crecimiento de la próstata va a tener síntomas, pero el tamaño de la próstata, si hay un nódulo, una induración dentro de la próstata, me habla a mí de que puede haber un cáncer, aunque el PSA esté dentro de lo normal. Ejemplo. Ok. Ahora bien, si el tamaño de la próstata no se relaciona con el PSA necesariamente, entonces el PSA no me va a ayudar a mí a diagnosticar un crecimiento de próstata, que es la base quizá de unos síntomas como chorro débil, dificultad para orinar, que se levante 8 o 10 veces a orinar, ¿se entiende? Entonces, es peor o es más incómodo la sonografía de próstata, pues te van a entrar un equipo, pero a veces también es necesario porque es un conjunto de cosas que debemos hacer para poder llegar a un diagnóstico adecuado y eso nos va a llevar a un tratamiento adecuado. Dentro del tratamiento de próstata hay muchos medicamentos. Sí. En los últimos tiempos que han mejorado la calidad de vida de la gente, porque antes, desde que había una alteración de la próstata, era la extirpación lo que se estilaba. Cuando ya las cosas pasaba a mayor, como decimos popularmente, o ya los síntomas eran severos, sí, el paciente se obstruía, usaba sonda, o se quedaba con sonda fija, eso antes, ¿verdad? O iba a cirugía. Incluso las cirugías también todas han mejorado, porque antes también el que se hacía una cirugía de próstata sangraba muchísimo, ya no. Entonces, los medicamentos alfa bloqueadores han venido a mejorar lo que es el tratamiento, a revolucionar el tratamiento de la hiperplasia prostática o crecimiento de la próstata. ¿Pueden ser preventivos? Cuando se utiliza con dustasteride, eso provoca que la próstata no crezca o vaya regresando poco a poco al tamaño normal. Eso se utiliza cuando el paciente se detecta a tiempo que tiene una enfermedad o un crecimiento prostático que pudiera ser progresivo. Entonces se indica el tratamiento. Ahora bien, el dustasteride, que es un bloqueador de la testosterona, eso evita que se convierta en dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué hace esto? Que hace que la próstata vaya regresando poco a poco, pero como bloquea que la hormona testosterona se convierta en dihidrotestosterona, entonces puede también generar disfunción eréctil o pérdida del deseo sexual en un 18 a un 20%. Entonces, hay cosas que uno debe ir evaluando para saber qué paciente califica para tal manejo. Porque
en los últimos tiempos, en los últimos 2 a 3 años más, algo más, hay una guerra de medicamentos, sobre todo de origen natural, Sí. para el tratamiento de la próstata, para la prevención. ¿Hasta dónde es admisible desde el punto de vista médico? Bien, esos medicamentos naturales, sabes que siempre han existido, lo que se llama la medicina alternativa. Esos medicinas naturales las llamamos fitoterapia en urología, tienen cierto uso, más que preventivo, lo utilizamos con cierta frecuencia para manejar lo que es la prostatitis o inflamación. Está demostrado que estas moléculas pueden mejorar la inflamación de la próstata, pero no te van a prevenir una enfermedad como un crecimiento de próstata o un cáncer de próstata. O sea, que tú uses un sinnúmero de medicamentos naturales no necesariamente te va a prevenir de que tú desarrolles más adelante un cáncer de próstata o un crecimiento de próstata. Sin embargo, puede ayudarnos a tratar una inflamación de la misma. Pues esos medicamentos pues son más o tienen mayor potencial antiinflamatorio de la próstata y regulador de la función prostática que de prevención. Ahora hay una serie de antioxidantes multivitamínicos que sí pueden disminuir el riesgo. No es que te van a prevenir 100%, disminuyen el riesgo de que desarrolle una patología como un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática. Eso es bueno aclararlo, porque tú sabes que aquí en las promociones cabe de todo. Claro, es importante Aquí, vender a veces. Exactamente, entonces te hacen una serie de promociones, de productos, que esto es para prevenir el cáncer de la próstata, se convierten en estafa porque no responden a la verdad. Exacto. Desde el punto de vista de la urología, ustedes como responsables de esta unidad a nivel norte, no tienen contemplado advertir a la población sobre el uso y el abuso, porque Sí. se está convirtiendo prácticamente en un abuso la venta de esos productos. Mira, es un asunto un poco comercial donde nosotros podemos hablar con la población, decir a los pacientes, muchos pacientes me preguntan sobre el medicamento y yo le aclaro cuál es el verdadero uso del medicamento y que realmente no está contraindicado que lo usen porque generalmente no tienen efectos secundarios. Pero es un tema donde vamos a entrar en una parte de discusión entre lo que es la parte comercial que trae los medicamentos y la parte médica. Entonces, hacerlo abiertamente así es un poco cuesta arriba, más que uno habla con los pacientes. Y la medicina alternativa, tú sabes que siempre ha existido y siempre va a estar ahí, y una gente van a creer, otros no. Muchos, y he visto que pacientes dejan la medicina convencional, usan aquella y después vienen complicados a veces. Porque puede que le ayude a prevenir algunas cosas, pero no tratar a veces una enfermedad que ya existe. Y sobre todo que la base de esos medicamentos alternativos no responden muchas veces a un rigor científico o al rigor científico que responden los medicamentos convencionales que te pasan por un estudio. Exactamente. Ese es el en punto todos base. los niveles, con una investigación y replicado que cuando ya viene a administrarse al humano, ya hay una comprobación de que esa molécula ejerce esa función sobre ese órgano. No pasan realmente la fase de investigación adecuada y tampoco hay estudios de seguimiento, de que se le dé seguimiento a esos pacientes para hacer los estudios de lugar para ver si realmente funciona y si realmente previene las enfermedades o Hermano, si la tratan. Mire ya ahí lo que me marcó el reloj ya, a 9:55, ya hemos terminado el tiempo. Muy bien, sabe que estamos a la orden, cada vez que se le presente la oportunidad va a ser para el grande, hablar. va a ser para el grande. Vamos a ver si con la unidad de urología, pues vamos a hacer un panel un día de esto para que mostremos los grandes avances de la urología en San Francisco de Macorís, que sería muy interesante, claro que sí, de que la población pues conozca las herramientas que tiene en su pueblo para quedarse aquí y tratarse aquí. Así mismo. Gracias del alma, usted está ubicado en el tercer nivel del edificio profesional siglo XXI, en la suite 306. 306. Yo sé que voy derecho y tengo que ir un día de esto por allá a hacer mi chequeo, bien, pero todavía no. Todavía no, eso después. Bien. Hermano David, gracias del alma por haber estado con nosotros.
Ustedes saben, mis amigos, que llegamos gracias a nuestros patrocinadores, doctor Rafael Cabral, con su centro de oftalmología en la calle San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. Si tú vas para la playa, tú vas para el río, o tú vas para la piscina, o te desplazas por las calles, debes de proteger tu vista con unos buenos lentes de sol. En el centro de oftalmología del doctor Cabral. Ustedes y yo, mañana nos encontramos aquí en el jueves de TVT. No se lo pierdan. Las cosas como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana. Y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.